Te doy un par de ideas para que decores y recicles los botes de plástico que tengas por casa, así de fáciles y de bonitos. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube, aquí Yoli, bienvenidos. Hoy le damos una nueva vida a este par de pequeños botes con tapa, de manera muy sencilla. Primero lijaremos bien las tapas y los cuerpos de los botes, así abrimos el plástico y evitamos que después salte la pintura. Me gusta siempre trabajar con una base blanca, como que las musas se inspiran más. Así que pinto todo con una imprimación todoterreno o para plástico. Y después le doy también una mano de pintura blanca. La primera idea es muy facilita. Ya verás qué cositas más cookies con muy pocos materiales. Me busco un cachito de tela, un retalillo. Qué bonita es esta, azul de lunares o topitos blancos. Recorto un rectángulo y también un circulito para la parte baja. Con ella voy a vestir el cuerpo de mi bote reciclado de crema, pegando esta tela con cola blanca. Para la tapa, un papel decorativo muy bonito, con un pajarito guapo, florecillas y notas musicales que voy a recortar en círculo. Mira qué bonito queda pegadito en nuestra tapa. Y le voy a añadir como decoración tan solo un par de detalles en azul mismo, a juego con el pajarito y con nuestra base. Primero, este sello parisino, haciendo un estarcido con el siempre bonito tono azul alba. Y un detalle cookie con este pequeño sello de madera de mariposa que revolotea feliz en esta bella estampa. En el borde de la tapa colocamos también con cola blanca una bonita puntilla que le va a dar luz y elegancia al trabajo. ¿Qué te parece cómo queda esta primera sencilla idea de reciclaje? La idea número 2 es muy fácil de hacer también y va a ir a juego con ciertos elementos del primer bote. Empezamos pintando nuestra base, en este caso con el color rosa real de pintura acrílica. Y ahora, tratando de imitar esa tela de topitos del bote de crema anterior, voy a ir haciendo puntitos varios en un tono vintage con un buril de manicura o pintapuntos.
que este tono siempre la verdad que combina muy bien con los rosados. Base del trabajo sencilla como la anterior. Vamos con la tapa. Elijo ahora otro papel. Este es menor tamaño y de un gramaje inferior, de una colección preciosa también. ¡Qué belleza la imagen del reloj y las rosas! ¿No os parece? Recortamos, pegamos a la tapa con cola blanca y al ser un papel impreso más fino que el anterior, rasgo lo que me sobra con una lima de uñas. ¿Qué te parece la idea de hoy? Decoramos 2 botes de manera rápida, sencilla y muy cookie, con cositas que seguro tenemos por casa. Si te está gustando la manualidad y es la primera vez que me visitas, te invito a que me acompañes y te suscribas al canal, como lo hace mi gente apañada. En este caso le vamos a añadir también poquitas cosas a la tapa. Por ejemplo, esa pintura acrílica de tono rosa la vamos a poner en el borde. Encuentro un bonito charm de madera con un love que le va de perlas a esta imagen de ojos de corazones y lo pinto conjuntando la manualidad con ese tono vintage. Lo sumo al trabajo en la parte inferior de la tapa con cola blanca. Me encanta cómo queda. Juego ahora con varios tonos tierra, más claros, más oscuros, les doy una aguada y con un pincel de abanico hago esas salpicaduras vintage que le van a ir muy bien a esta imagen. Y para envolver esta tapa, por ejemplo, una elegante cinta de yute, que vamos colocando también con cola blanca. Qué bonita le queda, ¿verdad? Barnizaremos el cuerpo rosado, las letrillas de madera. Y ya tendremos listo este par de botes de crema para regalar o para guardar cositas nuestras. Algo de bisutería, bolitas, materiales para manualidades, las cáscaras de huevo, botones, lo que se te ocurra. Cuéntame con qué elementos los regalarías tú. 2 ideas fáciles, rápidas, bonitas para reciclar esos botes con tapa que nos quedan de las cremas varias. Dedito arriba si te ha gustado el tutorial y si lo compartes mucho me ayudarás. No te vayas sin suscribirte al canal. Seguro que las nuevas ideas te van a gustar. Y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.